Sirvo a Cristo como Él se sirvió. Sirvo a Cristo como Él ordenó. Sirvo a Cristo como Él se sirvió. Sirvo a Cristo como Él ordenó. Servirles a todos en la congregación, sin hacer juicio, servir con amor. Hagamos memorias de lo que Él hizo, hagando con gozo en su sacrificio. Hago la sentencia como el Padre hizo. Con mis culpas y en Él se hizo el juicio. Alejados del cielo por las transgresiones, nos ha reconciliado, quitó las prisiones. Soportó el azote en el inmerecido para hacernos santos, para hacernos hijos. Como nuestro lugar nos ha perdonado en lugares celestiales. Estamos a su lado. Sirvo a Cristo como Él se sirvió. Sirvo a Cristo como Él ordenó. Padre Santo, Padre bueno. Servirles a todos en la congregación, sin hacer juicios, servir con amor. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Sabemos, Padre, que tú eres quien pone la voluntad del querer por hacer las cosas que a ti te agradan. Gracias, Señor, porque tú nos has tomado como vaso útil para servir la palabra de Dios, la palabra del Señor, esa palabra que nos santifica en Cristo Jesús, esa palabra que nos ha sido servida por los apóstoles y por nuestro Señor Jesucristo, de manera que nosotros podamos estar como ministro competente del nuevo pacto a la altura de llevar tu mensaje, ese mensaje que tú nos revelas y que tú nos das a través de las enseñanzas y a través, Señor, de lo que es la revelación del Espíritu Santo en nosotros, quien está siempre haciendo la obra a través de nosotros para nosotros ser alcanzado y poder alcanzar a otras ovejas que esperan el pan de la enseñanza en Cristo Jesús. Bendiciones para cada uno de mis hermanos que tienen a bien recibir estas clases que semanalmente traemos por la voluntad de Dios y por gracia, para nosotros poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, el conocimiento de nuestro Señor, porque mientras más conocemos más de Él, menos somos de nosotros. Y partiendo de que somos la familia celestial para nuestro Señor, sabemos que nuestra eternidad está comprometida, que vamos a compartir con Él para siempre. Y es por esto que desde ya ponemos los ojos en las cosas del cielo, de manera que podamos estar en consonancia con la verdad que nos pertenece, que Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Bendiciones, amados. Estamos en el libro de Gálatas y hoy vamos a entrar al capítulo 3, Gálatas 3, que habla del Espíritu. El Espíritu se recibe por la fe, Cuando
antes de nuestro Señor Jesucristo venir, el Espíritu Santo se le presentaba a los profetas, a los patriarcas, y hablaban, y le hablaba, y le daba instrucciones, y ellos decían, recibí al Espíritu Santo, y el Señor me dijo para que le dijera a mi pueblo. Y era la relación que se tenía en ese tiempo. A partir de que viene nuestro Señor Jesucristo, hay un nuevo pacto y hay una nueva forma en que el Señor se quiere comunicar con su pueblo. El Señor se comunica con su pueblo, pero ya Él no solamente nos visita y nos habla, sino que decide hacer de nosotros templo del Espíritu Santo y vivir con nosotros y en nosotros para siempre, hasta el día de la redención adquirida. Es la verdad, nosotros ahora ya no recibimos la visita del Espíritu Santo, sino que somos la residencia donde el Espíritu Santo está. Y Dios es así porque Él es omnipresente, o sea, Él está en todas partes y también quiere estar en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo, si el Señor te ha revelado y te ha dado fe para creer que Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador y solamente aquellos que han sido alcanzados por el Espíritu Santo para darle fe, y esa fe que la da Dios, que para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios para que nadie se gloríe, esa fe es a través de la cual tú crees en el mensaje del Evangelio. Tú crees en la muerte del Señor Jesucristo para tu redención y mi redención. Tú has creído y por eso tú eres creyente. Y es partiendo de ahí que nosotros somos parte de la familia celestial. Y por eso trabajamos y operamos a través del Espíritu Santo que nos guía al conocimiento de la verdad que es Cristo, la verdad que es Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para guiarnos, para instruirnos y para que nuestro crecimiento siempre vaya hacia la altura de llegar al varón perfecto. Y es por esto que vamos a hablar hoy del Espíritu que se recibe por la fe. El creyente por la fe vivirá. Esto hago esa aclaración porque debemos entrar en esto que ya Pablo lo establecía a través de cuando hablaba con los Gálatas y en las demás cartas, que él establecía la diferencia que había y por qué tenía que haber un rompimiento para empezar a vivir a la verdad de ahora, la verdad de la gracia, la verdad en Cristo Jesús. Era dos épocas diferentes para como el Señor, quien hace las diferencias, se manifiesta a través de nosotros. La dispensación de la ley y pasamos a la dispensación de la gracia en Cristo Jesús. Cristo es el cumplimiento de la ley, porque Él fue de la única manera que alguien pudo cumplir la ley perfectamente, fue a través de la vida y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió la ley, por eso Él nos hizo a nosotros aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió, Él nos redimió, Él nos justificó en Él para que hoy nosotros seamos esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro. Y es por esta razón que ahora tenemos una relación para con Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos también hijos de nuestro Señor en Cristo Jesús. Y es por esto que hemos llegado a hacer esto que el Señor nos llama su linaje escogido. Él nos escogió, Él nos agregó a Cristo, porque es importante saber que Dios Padre es quien agrega lo que han de ser agregado a la iglesia. Y Cristo dice, los que el Padre me da, vienen a mí y yo no lo echo fuera. Porque nadie puede venir a mí, dice Cristo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esa es la verdad. Todo lo demás son cuentos y teoría de religioso acerca del plan de salvación, que le inventan una salvación por ley o por obras y que a través de cumplir esto, aquello y lo otro, entonces usted es bien recibido. No, usted y yo somos recibidos por la gracia, por la misericordia y por la escogencia de Dios, que es quien escoge a lo que han de ser añadido para agregarlo a la fe de Cristo. Vamos a hablar del Espíritu. El Espíritu se recibe
por la fe. El Espíritu se recibe por la fe en Gálatas 3:1. Estamos dando el libro de Gálatas. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, decía Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra, por las obras de la ley, o por oír con fe? ¿Tan necios sois?, pregunta Pablo. Habiendo comenzado, sigue preguntando, por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne, que significa la ley? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los Gálatas lucharon con una pregunta básica: ¿Cómo somos hechos justos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra posición delante de Él? Debido a una mala enseñanza, ellos contestaron esa pregunta equivocadamente. Ellos pensaron: estamos justificados ante Dios basado en lo que Jesús hizo por nosotros, además de lo que hacemos por Él bajo la ley de Moisés. Al corregir esto, Pablo escribió por primera vez acerca de su propia experiencia. En primer lugar, cuando se acercó a Jesús solo por la fe, no la fe además de ser conforme a la ley. Luego escribió sobre su experiencia de enfrentarse al apóstol Pedro cuando se resbaló en relación con este mismo tema, este mismo error. Ahora, después de lidiar con su experiencia, el apóstol Pablo trató con la experiencia de los propios cristianos de Galacia. Oh Gálata insensato, las palabras fuertes son bien merecidas. Al llamar a los Gálatas insensatos, Pablo no está diciendo que son morales o mentalmente deficientes. Esa misma fue utilizada por Jesús en parábolas, Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, decía Cristo, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pablo usa una palabra griega que tiene la idea de alguien que puede pensar, pero deja de utilizar su poder de percepción. ¿Quién os hechizó? Embrujó, viene siendo la palabra correcta en estos días. ¿Quién os hechizó? Tiene la idea de que los Gálatas se encuentran bajo algún tipo de hechizo. Pablo no quiere decir esto literalmente, pero sus pensamientos están tan nublados y por lo tanto no bíblicos que parece que algún tipo de hechizo ha sido lanzado sobre ellos. Claramente, ante aquellos ojos, Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado. La idea claramente retratada es algo así como con cartel para mostrar públicamente cómo en el establecimiento de una valla publicitaria, Pablo se pregunta cómo los Gálatas pudieron haber perdido el mensaje. Ya ciertamente lo hizo suficientemente claro para ellos. Su visión de Jesucristo ya crucificado se ha nublado. Ya no lo ven y su obra en la cruz como el centro de su vida cristiana ahora es Jesús. Además de lo que tienen que hacer por él. Ante aquellos ojos, Pablo no quiere decir que literalmente ellos vieron la crucifixión de Jesús o incluso que tienen una visión espiritual de la misma. Lo que quiere decir que la verdad de Jesús y su crucifixión y la grandeza de su trabajo para ellos fueron evidentes. Para ellos
tan evidente que pudieron verlo. En realidad, ver la muerte de Jesús en la cruz no puede significar nada. Cientos, sino que miles vieron a Jesús morir en la cruz y la mayoría de ellos solo se burlaban de él. Gálatas 3, del 2 al 3. Seguimos. Esto solo quiero saber de vosotros, decía Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley de Moisés o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne, por la ley? Esto solo quiero saber de vosotros. Solo díganme esto. Dice Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo a través de las obras de la ley o por oír con fe? Obviamente los Gálatas recibieron el Espíritu Santo por medio de la fe sencilla. El Espíritu Santo no es un premio obtenido a través de las obras de la ley, no es un pago. ¿Te imaginas un gentil? ¿Te imaginas? Un gentil se dijo que debía estar bajo la ley de Moisés o Dios no lo bendecirá. Esto significa que debe ser circuncidado según la ley de Moisés. Así que se mete en la operación y tan pronto como se haga el corte, el Espíritu Santo se derrama sobre él. ¿Es así como funciona? Pregunta Pablo. Por supuesto que no. Recibimos el Espíritu Santo por la fe, no por lo que son los objetivos de las obras de la ley. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne, por la ley? Los Gálatas fueron engañados en pensar que el crecimiento espiritual y la madurez se podrían lograr a través de las obras de la carne, en lugar de una continua fe sencilla y permanecer en Jesús. Hemos recibido el regalo más grande, el Espíritu Santo de Dios, por la fe. La diferencia de aquellos tiempos y de ahora no son muchas. Porque hay muchos religiosos que predican la salvación a través de obra, a través de apariencia, a través de modos y de ideas de hombre, estableciendo en sus congregaciones otra cosa que no tienen que ver absolutamente con la palabra. Porque si la palabra dice que somos salvos por fe, y que somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hay que buscar para decirle a usted que si usted no se viste de tal y cual manera, que si usted no observa, que si usted se peina, que si usted se pinta, y que si usted hace esto, aquello y lo otro, y tiene apariencia de santidad, es de la única manera que usted es agradable a Dios? No, usted es agradable a Dios, no importa en la condición que usted está, porque usted es salvo no por su condición, sino por la condición de aquel que fue pulcro y santo, y murió en la cruz del Calvario y con su sangre lo ha lavado a usted de pecado. El Señor no anda buscando santo, santo, santo. El Señor anda buscando lo suyo, que son santos por la naturaleza del Padre que lo ha escogido como familia, como sus herederos. Por eso es que somos santos. Somos santos santificados en la palabra, pero somos santos porque la naturaleza de nuestro Padre es la que heredamos. Entonces la santidad no viene por lo que usted hace ni por lo que yo hago. La santidad nos viene porque somos parte de la familia celestial y eso nos hace heredero juntamente con Cristo del ADN de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es que él habla en la palabra de que estamos cubiertos por la sangre del Cordero, esa sangre inmarcesible, esa sangre incorruptible, esa sangre que no se marchita, esa sangre que es eterna. La sangre de Cristo es la que nos lava. La sangre de Cristo es la que nos cubre. Cuando el enemigo nos ve cubierto por esa sangre. Puede acercarse y hacernos daño si usted como creyente no sabe que está cubierto por esa sangre que lo sella y lo hace a usted no accesible para las acechanzas del enemigo. Estas son verdades que están en la palabra, que respaldan la palabra, que la respalda el evangelio, que es buenas nuevas de salvación. Más bien los religiosos viven predicando la posibilidad de usted perder la salvación, la posibilidad de usted, en vez de irse con el Señor, irse para el infierno con los enemigos de Dios. Pero no hay ninguna posibilidad que uno que fue concebido para ser hijo de Dios y que fue predestinado desde antes de la salvación del mundo, porque Él lo establece cuando dice que a lo que antes conoció, porque Él le puso nombre, a eso justificó.
a eso santificó, a eso redimió y a eso glorifica en Cristo Jesús, haciéndolo parte de la familia celestial. Si el Señor dice todo eso en su palabra, ¿cómo puede venir algún vecino, porque tiene una forma de ver las cosas en su religiosidad de hombre y su teoría de hombre, decir que los pasos de usted poder ser salvo, que de eso era que hablaba Pablo aquí? ¿Cómo es posible que ya ustedes hayan aprendido, hayan conocido el sacrificio por el cual han sido salvos, hayan aceptado a Cristo como su Salvador, porque Él murió en la cruz del Calvario para que usted sea salvo, para que usted tenga salvación? Entonces ahora usted viene a cumplir con las leyes que se le dio a Moisés, a un pueblo de dura cerviz, que ninguno fue capaz de conseguir la salvación a través de esto, sino que lo que recibían eran bendiciones y que recibían hasta maldiciones cuando no cumplían con la voluntad de Dios y no eran agradables al Señor. Ellos vivían por las obras, no vivían por la fe. Ahora bien, dice la palabra en el nuevo pacto, el creyente por la fe vivirá. Y entonces hemos recibido de nuestro Señor ese regalo, que es el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo y somos hechos templo del Espíritu Santo. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador. Cuando digo que recibe a Cristo, no es porque esa es una acción, una obra que usted pueda hacer para que el Señor esté manifestándose en su vida. No, es porque Él te escogió a ti, te dio fe para que creyera, y por eso tú eres ahora templo del Espíritu Santo en Cristo Jesús. La acción de tú creer y de tú hacer, aunque aparenta una obra, lo es, pero lo es por la decisión, por gracia y misericordia de Dios, que te alcanzó y te trajo a los pies de Cristo, porque dice la palabra que Dios Padre es el quien agrega lo que han de ser agregado a la iglesia, y que por esta razón nosotros somos hechos en Cristo Jesús su nación santa, su linaje escogido y su divino tesoro. Y dijo Cristo cuando cumplió con todo lo que tenía que cumplir de la ley: los tengo en mis manos y no voy a perder ni uno, y están en las manos de mi Padre, que es más fuerte que todos, y no vamos a perder ni uno. Si Cristo dice que no va a perder ni uno de lo que Él salvó, ni de ellos, de lo que estaban con Él, ni de lo que por ello nosotros creerán en Él. Entonces es una promesa, y si es una promesa de Dios, yo la recibo de nuestro Señor Jesucristo y la acepto, y no acepto ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús, porque dice la palabra en Romanos 8:1: he aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no significa que si nosotros como creyentes hacemos cosas que no agradan a Dios, no vamos a tener disciplina, vamos a tener juicio. Vamos a tener juicio de disciplina, y nos van a pasar como por fuego, y nuestras obras, que son preciosas, permanecerán, pero las hojarascas, que son aquellas cosas malas que no le agradan a Dios, se van a quemar, porque el Señor necesitará purificarnos y blanquearnos para entregarnos a sí mismo, para que estemos con Él para toda la eternidad. Esto es bien sencillo. Usted no le puede decir a sus hijos que tienen la promesa de salvación, porque son parte de su familia, y de verdad la tienen, y de verdad son salvos, y de verdad no van a perder la salvación, pero no pueden empezar a vivir como el que no tiene Dios, el que no tiene fe y el que no tiene esperanza, porque sí tiene esperanza, porque sí tiene Dios y porque sí se le ha dado fe. Más si empieza a estar de indisciplinado y andar por ahí haciendo cosas que no agradan a Dios, que se prepare, porque mala cosa es caer en la mano de un Dios vivo, porque lo va a pasar por el fuego de la disciplina para purificarlo, para blanquearlo y entregarlo a sí mismo, para que estén con Él para toda la eternidad. Eso lo dice ahí en Hebreos 12:6, donde habla de que los mismos entrarán, pero por gracia. Significa que no es que se van a perder, sino que el Señor lo va a pasar, lo va a blanquear y se lo va a entregar a sí mismo, para que estén con Él para toda eternidad. No le crea a nadie que le hable a usted de posibilidades de infierno para aquel que es creyente, para aquel que es oveja de Dios. Porque sí, hay dos simientes en la faz de la tierra: la simiente de la mujer y la simiente de la bestia. Nosotros, dice la palabra, que vamos a ser perseguidos por la simiente de la bestia siempre.
vamos a estar siendo perseguidos mientras estemos en esta manifestación de la carne, en esta manifestación terrenal, sensorial. Entonces sí vamos a tener esas acechanzas y van a estar siempre tratando de acusarnos y de llevarnos a ser parte de la naturaleza caída de ellos. Pero esta verdad, el Señor dijo que no nos preocupemos porque Él la venció. Y en Él somos más que vencedores. Por lo tanto, nosotros no tenemos que preocuparnos de eso, pero sí hablarle a las ovejas de que hay una seguridad en nuestra salvación. Y la seguridad en nuestra salvación es conocer quiénes somos, saber quiénes somos y vivir de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Somos sus siervos, somos sus ovejas, somos su pueblo amado, somos esa nación santa, somos su linaje escogido, somos su divino tesoro. Entonces, si Dios a usted lo ve de esta manera, ¿por qué usted no se ve a sí mismo como Dios lo ve? Entonces de ahí partimos a que debemos manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, que es el conocimiento de esta verdad que le estamos enseñando hoy a través de Gálatas. Seguimos hablando acerca que hemos recibido el regalo más grande, el Espíritu Santo de Dios por la fe. Cristo decía cuando estaba aquí que era necesario que Él se fuera, para que nosotros podamos recibir, porque Él estaba siendo Dios mismo como hijo, manifestado en carne para hacer un trabajo que vino a hacer y lo cumplió y lo consumó. Entonces era necesario que Él se fuera para entonces venir en manifestación, que es el mismo Dios, de Espíritu Santo, para estar con nosotros y en nosotros. Y así mismo pasó en esa noche de Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, y Pedro fue testigo de lo que había pasado, cuando él dijo: oh, ahora me doy cuenta que Dios Padre no hace acepción de personas, porque vio a muchos gentiles como judíos ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, y en esa noche de derramamiento del Espíritu Santo fue manifestado el Espíritu Santo en todos, oigan la palabra, aquellos que habían sido escogidos para que así se diese esto. Muchas veces le dicen, no, que el Espíritu lo alcanzó a todo, no, a todo lo que habían sido escogidos para tal propósito en Cristo Jesús. Y entonces a partir de ahí, si usted tiene y es templo del Espíritu Santo, porque usted fue escogido por Dios, porque usted fue dado de fe, porque usted fue traído a los pies de Cristo, o sea, a los pies de la palabra, y es por eso que usted manifiesta esas virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Decía Pablo en Gálatas, tan necio soy, este es de hecho una tontería. Este engaño es cultivado por Satanás para poner vuestra vida cristiana fuera de la pista. Si Él no nos puede detener para ser salvo por la fe, entonces Él va a tratar de obstaculizar nuestra bendición y el crecimiento y la madurez de la fe. El diablo solamente reina en la confusión. Si usted es un creyente, pero le cree a todo eso religioso, que usted mismo no se siente salvo cuando debe sentirse desde el primer día que el Señor lo llamó a Cristo Jesús, que la salvación es eterna, porque Él no te dijo que te dio vida para un tiempo ni temporaria. Él dijo para todo aquel que en Él cree. ¿Quién es que cree? Al cual Dios le dio fe, no muera, mas tenga vida eterna. Y si te dijo eterna, ¿por qué va a cambiarla en el camino a pensar que la puede perder? Si dijo eterna y se cumple la palabra de Dios, pero si no se cumple, esa palabra no era de Dios, porque la de Dios siempre se cumple. Él te dijo que te dio vida eterna. Entonces ahora tú puedes vivir en miseria, en desobediencia, y entrar a un desierto, como le pasó a Moisés cuando el Señor le dijo, háblale a la roca, y él lo que hizo fue que la golpeó. Golpeándole la roca era Cristo, golpeándole su hijo al Padre. El Padre dijo que ni él ni su generación entrarían a las tierras prometidas, pueblo de dura cerviz. El Señor, por esa acción de Moisés, fue condenado a estar en el desierto, y toda su generación murió en el desierto. Ni él ni su generación entraron. El Señor se llevó a Moisés, porque no se registra su muerte. El Señor se llevó a Moisés, y creo que él es uno de los testigos fieles que tienen que volver a la tierra para ser muertos acá y
presentado en las plazas públicamente, pero ese es otro estudio que lo vamos a estar viendo cuando entremos al el estudio de Apocalipsis, donde habla de todo esto. Pero sí, Moisés tuvo que estar como una alma en pena en el desierto, y eso puede pasar en la vida suya por un problema de no agradar a Dios. Usted puede estar en eso y por eso lo registra aquí. Tan necio soy. Este es el hecho de una tontería. Este engaño es cultivado por Satanás, porque él es experto en eso, en confusión, para poner nuestras vidas cristianas fuera de la pista. Si él no nos puede detener para ser salvos, porque la salvación es irrevocable y hay seguridad en ella por la fe, entonces él va a tratar de obstaculizar nuestra bendición y el crecimiento en la madurez de la fe. El enemigo no quiere eso, porque si usted madura en su fe y crece, muchas ovejas van a ser alcanzadas por usted, y así el enemigo está perdiendo su batalla. Por lo tanto, no es porque él puede darse o tener para sí nadie que haya sido salvado, porque estamos en la mano de Cristo, y él dijo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero puede manifestarse en este mundo en esa victoria temporal de aquellos que son débiles en el conocimiento de quiénes son. Usted debe conocer que usted es la iglesia santa, y que ni el infierno ni sus potestades prevalecerán en contra de la iglesia, y la iglesia es usted. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces dice que ellos estarán al estrado de nuestros pies, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Todas esas promesas están en la palabra para usted que es creyente, para usted que cuando el enemigo llega a su casa y se da cuenta que los que están ahí están lavados por la sangre de Cristo, y que lo saben y que lo conocen, él no puede ni entrar, él no puede ni pasar cerca de donde hay uno que conoce y que está lavado por la sangre de aquel que lo humilló y que le quitó las llaves del infierno. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el diablo es un vencido, pero usted tiene que dar en el conocimiento de eso para poder reclamar la posición suya, que está por encima. Usted tiene todas las herramientas espirituales para ganarle cualquier batalla al enemigo. Usted, no yo, ni como pastor, como ministro, no. Usted, siervo, usted tiene todas esas herramientas. Si yo empiezo a decirle que yo soy el ungido y que soy el todopoderoso, le estoy quitando el poder a la palabra y el poder al conocimiento, sino que es usted como siervo que es capaz de mantener al enemigo postrado al estrado de su pie. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice y es así. Las herramientas espirituales que usted tiene para ganar cualquier batalla se la dio nuestro Señor Jesucristo. Las llaves del infierno te la entregó nuestro Señor Jesucristo, para que seas tú el que tiene el poder y no el enemigo. ¿Qué pasa con los creyentes que no conocen esto? Que viven una vida de miseria, como si estuvieran perdidos en un desierto. Pero, ¿qué significa esto, que se van a perder? No, no hay condenación para los creyentes. Vamos a pasar, vamos a llegar, pero por la gracia y la misericordia de Dios. Gálatas 3:4. Ha sufrido tantas cosas en vano, si es que la fue en vano. Al parecer los Gálatas habían, tal vez cuando Pablo estaba entre ellos, sufrido por el principio de la fe, probablemente a manos de los cristianos legalistas. Su abandono del principio de la fe significa que el pasado sufrimiento fue en vano, cuando lo perseguían por ser creyente. Pablo se pregunta, hasta el mismo Pablo lo perseguía. Pablo se pregunta si todos los dones del Espíritu que han recibido ascenderían a ningún valor duradero, porque ahora tratan, tratan de caminar por la ley de Moisés, no por la fe. Gálatas 3:5. Pues, ¿qué os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros? ¿Lo hace por las obras de la ley de Moisés o por el oír con fe? El que os suministra el Espíritu. El que os suministra el Espíritu. ¿Quién suministra el Espíritu Santo? El que os suministra el Espíritu es nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios suministra al Espíritu Santo en respuesta a la fe. Los milagros se realizan por fe. Sin embargo, los Gálatas han sido engañados. Y cuánto mucho en el día de hoy por la religiosidad han sido engañados. A eso que se refiere Pablo. Dice,
en pensar que la verdadera riqueza espiritual se encuentra en la búsqueda de Dios a través de una relación de obra, de vestirse de tal manera, de ser tumba blanqueada y de tener todas estas ceremonias que lo que hacen es enaltecer al hombre y su esfuerzo y no enaltecer la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por las obras de la ley o por el oír con fe. Pablo repite la frase de Gálatas 3:2 porque quiere hacer hincapié en que hay una opción que se hará. ¿Cuál será? ¿Cree usted que será bendecido por las obras de la ley de Moisés o por oír con fe? ¿Va a ganar y merecer su bendición de Dios? ¿O va a crecer y recibirlo? Dios es maravilloso. Dios tiene a bien habernos dado al Consolador, al Espíritu Santo de nuestra salvación. Y es por esto que el Señor nos ha traído a este convencimiento de quiénes somos, de que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Dios Todopoderoso ha querido que usted y yo tengamos este conocimiento de manera que estemos cubiertos por las bendiciones de Dios en contra de las acechanzas del enemigo, que quiere traer confusión a su pueblo, que sabe que no le pertenecemos, que nunca vamos a ser de él. Es como los que son del linaje de la bestia, que nunca van a tener la revelación de la fe, del conocimiento de Dios, de la manera en que ellos puedan aceptarla, entonces cambiar. Porque si alguien que estaba en los caminos oscuros de tiniebla pasa a la luz, es porque el Señor lo trae, porque entonces el Señor le dio fe para su comprensión y para su conversión, y para traerlo acá no es porque era diablo, sino porque nunca lo fue. Lo que pasa era que estaba confundido en la tiniebla porque no conocía la luz que es Cristo, porque no conocía la verdad que es Cristo, porque no conocía la misericordia que es Cristo, porque no conocía la palabra que es Cristo. Y si no conocía nada de esto, pues estaba en tiniebla, y entonces esa oveja que estaba en tiniebla viene a ser revelada, porque de acuerdo al propósito de Dios, él es que dice: cuando yo puedo predicarle a usted todos los días estas verdades que son verdades, valga la redundancia, pero usted no aceptarla hasta que el Señor la pone en su corazón, el Espíritu Santo lo convence de pecado y usted empieza a manifestar entonces las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. La conversión de un hermano, la conversión de una oveja, para empezar a vivir de acuerdo a los dictámenes de nuestro Señor Jesucristo, la ley en Cristo, que son la ley del amor, la ley del Espíritu y la ley de Cristo, y que con estas se cumplen todas. Entonces usted vive bajo la voluntad del Señor, porque el Señor sí tiene voluntad de que nosotros hagamos lo bueno, de que nosotros anduviésemos andemos en el camino de la verdad, y que demos a conocer la luz de Cristo en nuestras vidas, y que puedan decir y ver a Cristo a través de nosotros, que si usted es una persona que resplandece para Dios, es porque Cristo está en usted y esa es su esperanza de gloria, y es por eso que usted empieza a manifestar esas virtudes. Pero no hay en este mundo nadie a quien usted no pueda declararle la palabra y darle el evangelio. Usted no puede hacer juicio, yo no puedo hacer juicio. No estamos autorizados para hacer juicio de quién es oveja y quién no lo es, porque no tenemos la visión que tiene Cristo para saber, con mirar a alguien, de saber si es de él o no lo es. Pero como nosotros no fuimos dados de eso, él nos manda al mundo a llevar su evangelio para los que en él crean no mueran y tengan vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los que en él creen? Los que están llamados, como dice el Señor, a los que conoció llamó. Esos que están llamados, como dice el Señor, serán justificados en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados en la cruz del Calvario. Que usted no se haya enterado no significa que hace más de 2000 años y 24 años que eso ya sucedió. Eso sucedió, aunque usted no se haya dado cuenta, porque esa es la que se llama buenas nuevas. Las buenas nuevas de la salvación que obtuvo Cristo en su victoria en la cruz del Calvario, cuando ahí él venció al enemigo y le quitó las herramientas de esclavitud que tenía en contra de nosotros, de ese decreto de que el que pecare, ese morirá. Morir espiritualmente, no estoy hablando físicamente, morir espiritualmente es morir para Dios.
porque nosotros no estábamos bajo la gracia del Señor en el tiempo en que estábamos separados de Él por el pecado. Pero Él resolvió nuestro problema del pecado. ¿Cómo? Haciéndose carne y pagándose a sí mismo el precio de nuestra salvación. El precio de nuestra salvación fue pagada por Cristo Jesús en el sacrificio de la cruz. Y ahí el Señor fue satisfecho porque la sangre de Cristo que fue derramada era una sangre valiosa. Y esa sangre valiosa pagó todas nuestras transgresiones. Pagó por todas nuestras transgresiones y fue pago aceptado. Y por lo tanto nos reconcilió como su pueblo. De eso que él hablaba, que también viene para otros que no son de este pueblo, por lo cual también vino. Ahí él se refería a los gentiles y a estos que no pertenecían a la descendencia del lomo de Abraham. Nosotros no somos del lomo del ADN de Abraham, no somos de su descendencia, pero sí, él es nuestro Padre por la fe, porque en él se manifestó lo que era la fe para el conocimiento de nosotros. Entonces, Abraham es nuestro Padre por la fe, pero él no es nuestro Padre por descendencia como son los de Israel. Todo el pueblo judío viene del lomo de Abraham y por eso es que debemos establecer esa diferencia. El pacto del que hablábamos y de la ley que hablábamos se le fue dado a ese pueblo. Incluso todavía ellos están en stand-by, ellos viven bajo esos preceptos de la ley de Moisés. Nosotros no, nosotros ahora tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y es por eso que ellos viven por las obras que hacen y nosotros vivimos por la fe en Jesucristo. Y es la diferencia. Entonces, nosotros sí somos templo del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo está con nosotros, nos redarguye, nos habla, nos guía y nos trae a un mayor conocimiento de la verdad de Dios que es Cristo Jesús. Cristo es el eslabón que nos conecta con el Padre. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, a través de la obra de Jesucristo, nosotros somos parte de esa nación santa, de ese divino tesoro, y somos parte de la familia celestial. Usted y yo hemos sido salvados en Cristo Jesús. Lo creemos por fe, y como por fe también lo manifestamos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes y hasta la próxima semana en que estaremos en Gálatas 3. Vamos a continuar y el título de la semana que viene es el pacto de Dios con Abraham, un pacto que todavía está por cumplirse. Incluso Cristo va a venir por 1000 años y va a estar gobernando en el trono de David. A todas las naciones estarán sirviéndole a Israel. Esa es parte de la promesa que habrá de cumplirse después que él termine la dispensación de la gracia, que es hasta que él se lleve su iglesia, que ahí termina la dispensación de la gracia, después viene la dispensación de la tribulación de esos tiempos y hasta que viene la dispensación del milenio, cuando Cristo viene en su segunda venida en que todo ojo le verá y a partir de ahí empieza ese proceso para el pueblo de Israel y ellos serán también salvos por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, quien estará trabajando con él ya como el Mesías que ellos esperan y nosotros estaremos juntamente con él porque dice en ese momento en que él viene en su segunda venida en que todo ojo le verá, que viene con los ejércitos celestiales, los ángeles y los que le creyeron al Cordero. Para usted venir con Cristo en su segunda venida, porque ya se fue 7 años antes, celebró la boda del Cordero y ya viene para ser juntamente con Cristo, ser juez, reyes y sacerdote, juntamente con Cristo para juzgar a las naciones. Usted tiene un privilegio grande. Usted parte del nuevo pacto en Cristo Jesús, que tiene muchas mejores promesas y más inmediatas. Se están cumpliendo en su vida. Pues están ahí para que se sigan cumpliendo esas promesas de amor, de aceptación y de perdón que tenemos en Cristo Jesús. Usted debe conocer esta verdad de que verdaderamente le hacen libre de la prisión del enemigo, le hacen libre de la oscuridad, le hacen libre de la falta de bendiciones y usted puede venir a tener vida en abundancia en Cristo Jesús. La bendición del Señor para con ustedes y hasta la próxima semana. Dios le bendice.